Sentía por esas usurpaciones el mismo descontento que estalla en las memorias de San Simón cada vez que un señor, sin tener derecho, aprovecha un pretexto para tomar la cualidad de alteza en una escritura pública o para no rendir a los duques lo que se les debía y de lo que poco a poco se exime. Había un espíritu de Combray, tan refractario que se necesitarán siglos de bondad, la de mi madre era infinita, teorías igualitarias para conseguir disolverlo. No puedo decir que, en el caso de mi madre, algunas parcelas de ese espíritu no hubieran permanecido insolubles. Le resultaba tan difícil dar la mano a un criado como fácil le habría sido darle 10 francos, que, por otra parte, al criado le agradaba mucho más. Para ella, lo admitiese o no, los amos eran los amos y los criados eran la gente que comía en la cocina. Cuando veía a un chofer de automóvil cenar conmigo en el comedor, no estaba nada contenta y me decía: «Me parece que podrías tener como amigo algo mejor que un mecánico». De la misma forma que habría dicho si se hubiese tratado de matrimonio, podrías encontrar un partido algo mejor. El chofer, por fortuna a este nunca se me ocurrió invitarle, había venido a decirme que la compañía de autos que le había enviado a Balbec para la temporada lo reclamaba en París al día siguiente. Creímos que esta explicación, sobre todo porque el chofer era encantador y se expresaba de un modo tan sencillo que sus palabras siempre parecían palabras del Evangelio, debía de ser conforme con la verdad. Lo era solo a medias. De hecho, en Balbec ya no tenía nada que hacer, y en cualquier caso a la compañía, que solo confiaba a medias en la veracidad del joven evangelista, apoyado en la rueda de consagración, deseaba que volviese cuanto antes a París. En realidad, si el joven apóstol realizaba milagrosamente la multiplicación de los kilómetros cuando se los contaba a Monsieur de Charlus, en cambio, cuando se trataba de dar cuenta a su compañía, dividía por 6 lo que había ganado. Por todo ello, pensando la compañía que ya nadie daba paseos en Balbec, cosa verosímil a causa de la estación, o que la robaban, decidió que, en cualquiera de ambas hipótesis, lo mejor era llamarlo a París, donde por lo demás tampoco había mucho trabajo. El deseo del chofer era evitar en lo posible la temporada muerta. Ya he dicho, entonces lo ignoraba, y haberlo sabido me hubiese evitado muchos disgustos, que estaba muy unido, sin dar nunca delante de la gente la impresión de conocerse, a Morel. Desde el día en que fue llamado, y sin saber aún que había un medio para no marcharse, tuvimos que conformarnos para nuestros paseos con alquilar un carruaje, o a veces, para distraer a Albertín, y como le gustaba la equitación, caballos de silla. Los carruajes eran malos. Vaya cacharro, decía Albertín. Por otra parte, muchas veces hubiera preferido estar solo. Sin querer fijarme una fecha, deseaba que acabase aquella vida a la que reprochaba hacerme renunciar, más todavía que al trabajo, al placer. Pero también ocurría, sin embargo, que los hábitos que me retenían quedasen abolidos de pronto, la mayoría de las veces cuando algún antiguo yo, lleno del deseo de vivir alegremente, sustituía por un instante al yo actual. Ese deseo de evasión lo sentí de modo particular un día en que, una vez dejada Albertín en casa de su tía, había ido a caballo a ver a los Verduri, tomando por los bosques una ruta agreste cuya belleza me habían ponderado. Adaptándose a las formas del acantilado, la ruta subía unas veces y otras estrechándose entre grupos de árboles espesos. Se hundía en desfiladeros salvajes. Durante un momento, las rocas peladas que me rodeaban, el mar que se divisaba a través de sus quebradas, flotaron ante mis ojos como fragmentos de otro universo. Había reconocido el paisaje montañoso y marino que Elstir ha dado por marco a 2 admirables acuarelas: Encuentro del poeta y una musa, Encuentro de joven y un centauro, que yo había visto en casa de la duquesa de Gramantes. Su recuerdo ponía de nuevo aquellos lugares donde me encontraba tan fuera del mundo actual que no me habría extrañado si, como el joven de la que era prehistórica, como el joven de la era prehistórica que pinta Elstir, me hubiera cruzado durante mi paseo con un personaje mitológico. De pronto mi caballo se encabritó. Había oído un ruido singular. Me costó dominarlo y no terminar en el suelo. Luego alcé hacia el punto de donde parecía venir aquel ruido mis ojos llenos de lágrimas y vi, a unos 50 metros por encima, a pleno sol,
entre dos grandes alas de acero resplandeciente que lo llevaban, un ser cuya figura poco definida me pareció que se parecía a la de un hombre. Quedé tan emocionado como podía estarlo un griego que hubiese visto por primera vez a un semidios. También lloraba porque estaba dispuesto a llorar desde el momento en que había reconocido que el ruido procedía de encima de mi cabeza. Los aeroplanos aún eran raros en esa época, ante la idea de que por primera vez en mi vida iba a ver un aeroplano. Entonces, como cuando leyendo un diario sentimos que está a punto de llegar una palabra emocionante, solo esperaba ver el avión para echarme a llorar. Pero el aviador pareció dudar sobre su camino. Yo sentí abiertas ante mí, si la costumbre no me hubiese hecho prisionero, todas las rutas del espacio, de la vida. Siguió hacia adelante. Planeó unos instantes sobre el mar y después, con brusca decisión, como si cediese a una atracción inversa a la de la gravedad, como si volviera a su patria, con un ligero movimiento de sus alas de oro, picó derecho hacia el cielo. Volviendo al mecánico, no solo pidió a Morel que los Verdurin sustituyesen su break por un auto, lo cual, dada la generosidad de los Verdurin para con sus fieles, era relativamente fácil, sino, cosa más difícil, a su cochero principal, el joven sensible y propenso a las ideas más negras por él, el chofer. Unos pocos días bastaron para ponerlo en práctica de la manera siguiente. Morel había empezado haciendo que robasen al cochero todo lo que necesitaba para enganchar. Un día no encontraba el bocado, otro la barbada. En otras ocasiones era el cojín de su asiento lo que había desaparecido, incluso el látigo, la manta, el rebenque, la esponja, la piel de camello. Aunque siempre se las arreglaba con los vecinos, llegaba tarde, indisponiendo a Monsieur Verdurin contra él y sumiéndose él mismo en un estado de tristeza y de ideas negras. El chofer, ansioso por ser contratado, declaró a Morel que iba a regresar a París. Había que dar el golpe definitivo. Morel convenció a los criados de Monsieur Verdurin de que el joven cochero se disponía, según había declarado, a hacerles caer en una trampa y alardear de poder dar cuenta de los 6 juntos, añadiendo que no podían tolerar aquello. En cuanto a él, no podía intervenir, pero les avisaba para que fuesen ellos los que tomasen la delantera. Se decidió que, mientras el señor y la señora Verdurin y sus amigos estuvieran de paseo, todos los criados caerían sobre el joven en la cuadra. Debo decir, aunque solo haya sido la ocasión de cuanto luego sucedería, pero porque más tarde me interesaron los personajes, que ese día estaba de vacaciones en casa de los Verdurin, un amigo suyo al que estos querían ofrecer un paseo a pie antes de su partida, fijada para aquella misma noche. Lo que me sorprendió mucho cuando salimos a pasear fue que ese día Morel, que venía con nosotros, en aquel paseo a pie debía tocar el violín entre los árboles, me dijo: «Escuche, me duele el brazo. No quiero decírselo a Madame Verdurin, pero ruégale que lleve uno de sus criados, Hausler, por ejemplo. Él cargará con mis instrumentos. Creo que sería mejor elegir a otro. Lo necesitan para la cena». Una expresión de cólera pasó por el rostro de Morel. No quiero confiar mi violín a cualquiera. Más tarde comprendí la razón de aquella preferencia. Hausler era el hermano muy amado del joven cochero, y si se hubiera quedado en la casa habría podido acudir en su ayuda. Durante el paseo, en voz lo bastante baja para que el mayor de los Hausler no pudiese oírnos: «Es un buen muchacho», dijo Morel, «aunque también lo es su hermano, si no tuviera ese funesto hábito de beber». «¿Cómo de beber?», dijo Madame Verdurin, palideciendo ante la idea de tener un cochero que bebía. «Usted no se da cuenta. Siempre me digo que es un milagro que aún no haya tenido un accidente cuando la llevaba usted. Pero entonces, ¿lleva también a otras personas? Le bastaría con ver las veces que ha volcado. Hoy tiene la cara llena de equimosis. No sé cómo no se ha matado. Ha roto los varales». «Hoy no le he visto», dijo Madame Verdurin, temblando ante la idea de lo que habría podido pasarle a ella. «Me deja usted desolada». Quiso abreviar el paseo para volver a casa. Morel eligió un aire de Bach con variaciones infinitas para prolongarlo.
Nada más volver, corrió a la cuadra, vio el varal nuevo y a Hostler lleno de sangre. Iba a decirle, sin hacerle ninguna observación, que ya no necesitaba cochero y a darle dinero, cuando él, no queriendo acusar a sus compañeros, a cuya animosidad atribuía retrospectivamente el robo cotidiano de todas las sillas, etc., y viendo que su paciencia no conducía a otra cosa que a dejarle por muerto en el pavimento, pidió irse, y eso lo resolvió todo. El chofer entró al día siguiente, y más tarde Madame Verdurin, que se veía obligada a coger otro, quedó tan satisfecha con él que me lo recomendó calurosamente como hombre de toda confianza. Yo, que no sabía nada, le cogí a jornal en París, pero me he anticipado demasiado. Todo esto se encontrará en la historia de Albertine. Por el momento estamos en la Raspellière, a donde voy a cenar por primera vez con mi amiga y Monsieur de Charlus con Morel, supuesto hijo de un intendente que gana 30.000 francos fijos al año. Tenía coche propio y una cantidad de mayordomos subalternos, de jardineros, de administradores y granjeros bajo sus órdenes. Pero ya que me he anticipado tanto, no quiero sin embargo dejar al lector con la impresión de una maldad absoluta de parte de Morel. Estaba más bien lleno de contradicciones, capaz, ciertos días, de una amabilidad auténtica. Naturalmente quedé muy sorprendido al saber que el cochero había sido despedido, y mucho más cuando reconocí en su sustituto al chofer que nos había llevado de paseo a Albertine y a mí. Pero me contó una historia complicada, según la cual, una vez en París, había sido reclamado por los Verdurin y no tuve ni un segundo de duda. Y el despido del cochero fue causa de que Morel hablase un rato conmigo para expresarme su tristeza por la marcha de aquel buen muchacho. Por lo demás, incluso fuera de los momentos en que yo estaba solo y él se abalanzaba literalmente sobre mí con una expresión de alegría, Morel, viendo que en la Raspellière todo me festejaban y dándose cuenta de que se excluía voluntariamente de la familiaridad de una persona que no suponía ningún peligro para él, porque había logrado hacerme cortar los puentes y privarme de toda posibilidad de adoptar una actitud protectora con él, en la que yo por lo demás no había pensado ni por asomo, dejó de mantenerse alejado de mí. Atribuí su cambio de actitud a la influencia de Monsieur de Charlus, que, de hecho, en ciertos aspectos lo volvía menos limitado, más artista, aunque en otros, a los que aplicaba al pie de la letra las fórmulas elocuentes, falaces y además momentáneas del maestro, lo entontecía todavía más. Lo que había podido decirle Monsieur de Charlus fue, en efecto, la única cosa que se me ocurrió. ¿Cómo habría podido adivinar entonces lo que luego me dijeron? Y de lo que nunca he estado seguro, dado que todas las afirmaciones de André concernientes a Albertine, sobre todo más tarde, siempre me parecieron bastante sospechosas porque, como hemos visto en el pasado, no quería sinceramente a mi amiga y sentía celos de ella, y que, en cualquier caso, si era cierto, me fue cuidadosamente ocultado por las dos, que Albertine conocía mucho a Morel. La nueva actitud que, hacia la época del despido del cochero, adoptó Morel conmigo, me permitió cambiar de opinión sobre él. Conservé de su carácter la pésima idea que me había inspirado la bajeza de aquel joven que me había demostrado cuando había tenido necesidad de mí, seguida nada más conseguir el favor, de tal desdén que parecía no verme. A esto había que añadir sus relaciones evidentemente venales con Monsieur de Charlus, y también ciertos instintos de bestialidad sin salida, cuya falta de satisfacción cuando se producía, o las complicaciones que entrañaban, eran la causa de sus melancolías. No era este carácter, sin embargo, tan uniformemente feo y estaba lleno de contradicciones. Semejaba a un viejo libro de la Edad Media, lleno de errores, de tradiciones absurdas, de obscenidades. Era extraordinariamente complejo. Al principio había creído que su arte, en el que realmente era consumado maestro, le había dado una superioridad que iba más allá del virtuosismo del ejecutante. En cierta ocasión, que le hablaba de mi deseo de ponerme a trabajar, trabaje, vuélvase ilustre, me dijo. ¿De quién es eso?, le pregunté. De Fontaine a Chateaubriand. También conocía una correspondencia amorosa de Napoleón. Bien, pensé, es un hombre culto. Pero esta frase que había leído no sé dónde era probablemente la única que conocía de toda la literatura antigua y moderna, porque me la repetía todas las noches. Otra, que me repetía más para impedirme hablar de él con nadie, era la siguiente,
que él también tenía por literaria y que apenas es francesa, o al menos no significa nada, salvo quizá para un criado amigo de tapujos. Desconfiemos de los desconfiados. En el fondo, yendo desde esa estúpida máxima hasta la frase de Fontaine a Chateaubriand, podía recorrerse toda una parte, variada pero menos contradictoria de lo que parece, del carácter de Morel. Este muchacho que, a poco dinero que mediase, hubiera hecho cualquier cosa y sin remordimiento alguno, quizá no sin cierta contrariedad extraña, capaz de llegar a la sobreexcitación nerviosa, pero a la que no convendría el nombre de remordimiento, que, por interés propio, hubiera sumido en el dolor y hasta en el luto a familias enteras. Este muchacho que ponía el dinero por encima de todo y sin hablar de bondad, por encima de los sentimientos de simple humanidad más naturales, este mismo muchacho ponía sin embargo por encima del dinero su diploma de primer premio del conservatorio y que nadie pudiese decir nada desfavorable de él en la clase de flauta o de contrapunto. Por eso, sus cóleras más terribles, sus más sombríos y más injustificables ataques de mal humor, los provocaba lo que él llamaba, generalizando evidentemente, algunos casos particulares en que se había topado con personas malévolas, la trapacería universal. Se jactaba de escapar a esa trapacería no hablando nunca de nadie, ocultando su juego, desconfiando de todo el mundo. Para desgracia mía, y debido a lo que debía resultar después de mi regreso a París, su desconfianza no había jugado en el caso del chofer de Balbec, en quien Morel había reconocido desde luego a un semejante, es decir, en contra de su máxima, un desconfiado en el buen sentido del término, un desconfiado que calla de forma obstinada ante las personas honradas y se lía acto seguido con la canalla. Le parecía, y no era absolutamente falso, que esa desconfianza siempre le permitía salir a flote, escabullirse, inaprensible, en medio de las más peligrosas aventuras y sin que se pudiese llegar no ya a probar, sino ni siquiera a insinuar algo contra él, en la institución de la calle Berger. Trabajaría, llegaría a ser ilustre, quizá fuese un día, con su respetabilidad intacta, presidente del tribunal de violín en los concursos de aquel prestigioso conservatorio. Pero para el cerebro de Morel, acaso sea un exceso de lógica todavía querer deducir unas de otras las contradicciones. En realidad, su naturaleza era realmente como un papel con el que se hace tantos pliegues en todos los sentidos que resulta imposible orientarse en ellos. Parecía tener principios bastante elevados y con una caligrafía magnífica, deslucida por las faltas de ortografía más groseras, pasaba horas y horas escribiendo a su hermano que se había portado mal con sus hermanas, que él era su hermano mayor, su sostén, y las hermanas que habían cometido inconveniencias con él mismo. Muy pronto, con el fin del verano, cuando nos apeábamos del tren de Deauville, el sol amortiguado por la bruma ya no era más que un bloque rojo en el cielo uniformemente malva. A la gran paz que desciende por la noche sobre aquellos prados tupidos y salinos y que había aconsejado a muchos parisienses, pintores en su mayoría, ir a veranear a Deauville, se añadía una humedad que les hacía recogerse temprano en sus pequeños chalés. En varios de estos ya estaba encendida la lámpara. Solo permanecían fuera algunas vacas mirando al mar y mugiendo, mientras otras, más interesadas en la humanidad, volvían su atención hacia nuestros coches. Solo un pintor que había plantado su caballete en un estrecho altozano trabajaba intentando plasmar aquella gran calma, aquella luz sosegada. Quizá las vacas iban a servirle, inconscientes y benévolas, de modelos, porque su aire contemplativo y su presencia solitaria, una vez retirados los humanos a sus casas, contribuía a su manera a la poderosa impresión de reposo que exhalaba el atardecer. Y unas semanas más tarde no fue menos agradable la transposición cuando, al avanzar el otoño, los días fueron acortándose y hubo que hacer aquel viaje de noche. Si había salido yo a dar una vuelta por la tarde, era preciso volver para cambiárselo más tarde a las 5, cuando, ahora, el sol redondo y rojo ya había descendido a la mitad del espejo oblicuo, en otro tiempo detestado, y como un fuego griego incendiaba el mar de los cristales de todas mis estanterías. Como la magia de algún gesto había sustituido
como la magia de algún gesto había suscitado, mientras me ponía el smoking, el yo alerta y frívolo que era el mío cuando iba con Saint-Loup a cenar a Rivebelle, y la noche en que había esperado llevar a Mademoiselle de Estermaría a cenar a la isla del Bois. Empecé a tararear de manera inconsciente el mismo aire que entonces, y solo al darme cuenta reconocí en la canción al intermitente cantor que en realidad era la única que sabía. La primera vez que la había cantado empezaba a amar a Albertine, pero creía que no la conocería nunca. Más tarde, en París, había sido cuando había dejado de amarla y unos días después de haberla poseído por primera vez. Ahora era cuando la amaba de nuevo y en el momento de ir a cenar con ella, con gran disgusto del director, quien estaba convencido de que terminaría instalándome en la Raspelier y dejando su hotel, y aseguraba haber oído decir que por allí reinaban unas fiebres debidas a las marismas del Bec y a las aguas estancas. Estaba feliz por aquella multiplicidad que veía así en mi vida, desplegada en 3 planos, sin contar que cuando volvemos a ser por un instante el hombre antiguo, es decir, distinto del hombre que somos desde hace tanto tiempo, la sensibilidad, que la costumbre ya no amortigua, recibe de los menores choques impresiones tan vivas que hacen palidecer cuanto las ha precedido y a las que, debido a su intensidad, nos aferramos con la exaltación pasajera del borracho. Ya estaba oscuro cuando subíamos al ómnibus o al coche que nos llevaría a la estación a tomar el trenecito, y en el hall el primer presidente nos decía: van a la Raspelier, demonio, vaya un tupé el de Madame Verdurin, obligarles a hacer 1 hora de tren por la noche solo para cenar, y luego hacer de vuelta el mismo trayecto a las 10 de la noche con un viento de todos los diablos. ¿Cómo se ve que no tienen ustedes nada que hacer?, añadía frotándose las manos. Sin duda le hacía hablar así la rabia de no estar invitado, y también la satisfacción que sienten los hombres ocupados, aunque sea en el trabajo más estúpido, de no tener tiempo para hacer lo que vosotros hacéis. Es legítimo, desde luego, que el hombre que redacta informe, alinea cifras, responde a cartas de negocios, sigue la marcha de la bolsa, sienta cuando os dice burlón: eso es bueno para ustedes que no tienen nada que hacer, una agradable sensación de su superioridad. Mas esa superioridad se afirmaría con no menos desdén e incluso con más, porque también cena fuera de casa el hombre ocupado, si vuestro entretenimiento consistiese en escribir Hamlet o solo en leerlo. Y en esto los hombres ocupados carecen de reflexión, porque la cultura desinteresada que les parece cómico pasatiempo de ociosos, cuando la sorprenden en el momento en que se practica, deberían pensar que es la misma que en su propio oficio eleva a hombres que quizá no sean mejores magistrados o administradores que ellos, pero ante cuya rápida carrera se inclinan diciendo: parece que es un hombre muy culto, un individuo fuera de lo común. Pero sobre todo, el primer presidente no se daba cuenta de que en aquellas cenas de la Raspelier lo que me agradaba era que, como él mismo decía con razón, aunque como reproche, suponían un verdadero viaje, un viaje cuyo encanto me parecía tanto más vivo porque su finalidad no era el viaje mismo, pues no era en él donde se buscaba el placer, atribuido en cambio a la reunión a la que nos dirigíamos, y que no dejaba de verse fuertemente modificada por toda la atmósfera que la rodeaba. Ahora ya había anochecido cuando yo cambiaba el calor del hotel convertido en mi hogar, por el vagón al que subíamos con Albertine y donde, por el reflejo de la farola sobre el cristal, sabíamos, en ciertas paradas del jadeante trenecito, que habíamos llegado a una estación. Para no correr el riesgo de que Cottard no nos viese, y como no habíamos oído gritar el nombre de la estación, yo abría la portezuela, pero lo que se precipitaba en el vagón no eran los fieles, sino el viento, la lluvia, el frío. En la oscuridad distinguía los campos, oía el mar. Estábamos en campo raso. Antes de reunirnos con el pequeño grupo, Albertine se miraba en un espejito sacado de un neceser de oro que llevaba consigo. Y es que, como las primeras veces Madame Verdurin la había hecho subir a su tocador para que se arreglase antes de la cena, yo había notado, en el seno de la calma profunda en que vivía desde hacía algún tiempo, un pequeño movimiento de inquietud y de celos al verme obligado a dejar a Albertine al pie de la escalera,
y me había sentido tan ansioso mientras estaba solo en el salón, en medio del pequeño clan, y preguntándome qué estaría haciendo arriba mi amiga, que al día siguiente, después de haber pedido indicaciones a Monsieur de Charlus sobre qué era lo más elegante, había encargado en Cartier un neceser que hacía la felicidad de Albertine y también la mía. Era para mí una prenda de tranquilidad y también de la solicitud de mi amiga, porque había adivinado desde luego que me desagradaba que se quedase sola, sin mí, en casa de Madame Verdurin, y se las arreglaba para hacerse en el vagón toda la toilette previa a la cena. Entre los habitués de Madame Verdurin, y el más fiel de todo, figuraba ahora desde hacía varios meses Monsieur de Charlus, regularmente 3 veces por semana. Los viajeros que aguardaban en las salas de espera o en el andén de Donsier, Uset, West, veían pasar aquel hombre grueso de cabello gris, bigote negro, labios avivados por un colorete que se nota menos al final de la temporada que en verano, cuando la luz del sol lo volvía más crudo y el calor semilíquido. Mientras se dirigía hacia el trenecito, no podía evitar, solo por hábito de entendido, porque ahora tenía un sentimiento que lo volvía casto o al menos fiel la mayor parte del tiempo, echar a los mozos de cordel, a los militares, a los jóvenes en ropa de tenis, una mirada furtiva, a un tiempo inquisitorial y timorata, apresurándose luego a bajar enseguida los párpados sobre sus ojos casi cerrados con la unción de un eclesiástico que reza su rosario, con la reserva de una esposa consagrada a su único amor o de una muchacha bien educada. Los fieles estaban tanto más convencidos de que no los había visto cuanto que subía a un compartimento distinto del suyo. También solía hacerlo a menudo la princesa Serbatov, como quien ignora si a los demás ha de gustarlo o no ser vistos en su compañía, y os deja la facultad de ir a buscarle si así lo deseáis. Deseos que no había sentido las primeras veces el doctor, quien habría querido que lo dejásemos solo en su compartimento. Como llevaba con desenvoltura su carácter vacilante desde que gozaba de una gran posición médica, fue sonriendo, echándose hacia atrás y mirando a Esquí por encima de sus lentes, como dijo, por malicia o para sorprender a hurtadillas la opinión de sus compañeros, como comprenderán, si estuviese solo y fuera soltero, pero debido a mi mujer, me pregunto si puedo dejarle viajar con nosotros después de lo que ustedes me han dicho. Murmuró el doctor. ¿Qué dices?, preguntó Madame Cottard. Nada, a ti no te afecta. No son cosas de mujeres, respondió el doctor guiñando un ojo con una majestuosa satisfacción de sí mismo que estaba a medias entre el aire de falsa seriedad que conserva delante de sus alumnos y sus enfermos y la inquietud que acompañaba tiempo atrás a sus salidas ingeniosas en casa de los Verdurin, y siguió hablando muy bajo. Madame Cottard solo captó las palabras cofradía y parlanchín, y como en el lenguaje del doctor la primera designaba a la raza judía y la segunda a las lenguas demasiado largas, Madame Cottard sacó la conclusión de que Monsieur de Charlus debía ser un israelita charlatán. No comprendió que por eso se mantuviese apartado al varón. Consideró que su deber como decana del clan era exigir que no le dejasen solo, y todos nos encaminamos hacia el compartimento de Monsieur de Charlus, guiados por Cottard, que seguía perplejo. Desde el rincón en que estaba leyendo un libro de Balzac, Monsieur de Charlus captó esa vacilación. No había levantado, sin embargo, los ojos, pero así como los sordomudos reconocen en una corriente de aire insensible para los demás que alguien llega a sus espaldas, así tenía el varón para percibir la frialdad que con él se mostraba, una auténtica hiperacuidad sensorial. Como suele hacer en todos los terrenos, esa hiperacuidad había provocado en Monsieur de Charlus una serie de sufrimientos imaginarios. Como esos neurópatas que al sentir un ligero frescor deducen que debe de haber una ventana abierta en el piso de arriba, se enfurecen y empiezan a estornudar. Monsieur de Charlus, si en su presencia alguno se mostraba preocupado, deducía que a esa persona le habían contado algo que él había dicho sobre ella. Pero ni siquiera era necesario que la persona tuviese una expresión distraída, preocupada o burlona, él las inventaba. A la cordialidad, en cambio,
No le costaba mucho enmascarar las maledicencias que no conocía. Tras adivinar al primer golpe de vista la vacilación de Cottard, sí, con gran asombro de los fieles, que aún no se creían vistos por el lector de ojos bajos, les tendió la mano cuando estuvieron a una distancia adecuada. Con Cottard se limitó a una inclinación de todo el cuerpo, vivamente enderezado en el acto, sin coger con su mano enguantada de falsa piel de Suecia la mano que el doctor le había tendido. Nos hemos empeñado en hacer el viaje con usted, señor, y no dejarle así, solo, en su pequeño rincón. Para nosotros es un gran placer, dijo bondadosamente Madame Cottard al varón. Me siento muy honrado, recitó el varón inclinándose con frialdad. Me ha alegrado mucho saber que ha elegido usted definitivamente esta región para asentar en ella su taberna. Iba a decir tabernáculos, pero la palabra le pareció hebraica y desatenta para un judío que podía ver en ella una alusión. Por ello se contuvo para elegir otra de las expresiones que le eran familiares, es decir, una expresión solemne. Para asentar en ella quería decir sus penates. Verdad es que estas divinidades tampoco pertenecen a la religión cristiana, sino a otra muerta hace tanto tiempo que ya no tiene adeptos a los que se pueda temer ofender. Nosotros, por desgracia, con la vuelta de las clases y el servicio del hospital del doctor, no podemos nunca elegir domicilio por mucho tiempo en un mismo lugar. Y señalándole una caja de cartón, ya ve, además, que nosotras las mujeres somos menos afortunadas que el sexo fuerte. Para ir a un sitio tan cercano como la casa de nuestros amigos Verdurin, nos vemos obligadas a llevar con nosotras toda una gama de impedimenta. Yo miraba mientras el tomo de Balzac del varón. No era un ejemplar en rústica comprado al azar como el volumen de Bergot que me había prestado el primer año. Era un libro de su biblioteca y como tal llevaba la divisa «Soy el varón de Charlus», que alternaba a veces para proclamar la afición estudiosa de los germantes con «In proelis non semper» y también con esta «Non sine labore». Pero no tardaremos muchos en verlas sustituidas por otras para tratar de agradar a Morel. Al cabo de un instante, Madame Cottard abordó un tema que le parecía más personal para el varón. «No sé si será usted de mi opinión, señor», le dijo al cabo de un instante, «pero soy de ideas muy amplias y, a mi parecer, siempre que se practiquen sinceramente, todas las religiones son buenas. No soy como esa gente que a la vista de un protestante se vuelven hidrófobos. A mí me enseñaron que la mía era la verdadera», respondió Monsieur de Charlus. «Es un fanático», pensó Madame Cottard. Salvo en la última etapa, Swann era más tolerante, aunque es verdad que se había convertido. En cambio, el varón era no solo cristiano, como sabemos, sino piadoso al estilo de la Edad Media. Para él, como para los escultores del siglo XIII, la Iglesia cristiana estaba, en el sentido vivo de la palabra, poblada de una multitud de seres a los que se consideraba perfectamente reales: profetas, apóstoles, ángeles, santos personajes de todo tipo, rodeando al Verbo encarnado, a su madre y a su esposo, al Padre Eterno, a todos los mártires y doctores que, semejantes a su pueblo esculpido en relieve, se hacinan en el pórtico o llenan la nave de las catedrales. Entre todos ellos, Monsieur de Charlus había elegido como patronos intercesores a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, con los que mantenía frecuentes charlas para que transmitiesen sus plegarias al Padre Eterno, ante cuyo trono se encuentra. Por eso me hizo mucha gracia el error de Madame Cottard. Para dejar el terreno religioso, digamos que el doctor, llegado a París con el magro bagaje de consejos de una madre campesina, absorbido después por los estudios casi puramente materiales a los que están obligados a consagrarse durante un gran número de años los que quieren llevar muy lejos su carrera médica, no se había cultivado nunca. Había adquirido más autoridad, pero no experiencia. Tomó al pie de la letra la palabra honrado y quedó a un tiempo satisfecho, porque era vanidoso, y afligido, porque era buena persona. Ese pobre Charlus, le dijo por la noche a su mujer, me ha dado pena cuando me ha dicho que se sentía honrado de viajar con nosotros. Se nota, pobre diablo, que no tiene relaciones, que se humilla. Más pronto, sin necesidad de ser guiados por la caritativa Madame Cottard, los fieles habían conseguido dominar el apuro que todos habían sentido más o menos al principio
cuando se encontraban al lado de Monsieur de Charlus. En su presencia, por supuesto, no dejaban de tener presente en su cabeza el recuerdo de las revelaciones de Skip y la idea de la rareza sexual que estaba inserta en su compañero de viaje. Pero esa misma rareza ejercía sobre ellos una especie de atracción. Para ellos, daba a la conversación del varón, de cualquier modo notable, pero en unas partes que apenas podía apreciar, un sabor que, en comparación, hacía parecer la charla de las personas más interesantes, incluido el propio Brichot, un poco insípido. Por otro lado, desde el principio se habían complacido en reconocer que Charlus era inteligente. El genio puede convivir con la locura, enunciaba el doctor, y si la princesa, ávida de instruirse, insistía, el doctor no decía una palabra, pues ese axioma era lo que sabía sobre el genio, y por otra parte no le parecía tan demostrado como todo lo que se refiere a la fiebre tifoidea y al artritismo. Y como se había vuelto soberbio y seguía siendo maleducado, nada de preguntas, princesa, no me consulte, estoy a la orilla del mar para descansar. Además, no me entendería, usted no sabe nada de medicina. Y la princesa se callaba disculpándose, porque Cottard le parecía un hombre encantador y comprendía que no siempre son accesibles las celebridades. Así pues, en ese primer periodo se habría terminado por encontrar inteligente a Monsieur de Charlus a pesar de su vicio, o lo que se llama por lo general así. Ahora, sin darse cuenta, era precisamente por ese vicio por lo que lo encontraban más inteligente que los demás. Las máximas más simples, hábilmente provocado por el universitario o el escultor, Monsieur de Charlus enunciaba las máximas más simples que, hábilmente provocado por el universitario o el escultor, Monsieur de Charlus enunciaba sobre el amor, los celos, la belleza, tenía para los fieles, a causa de la experiencia singular, secreta, refinada y monstruosa de donde las había sacado, esa fascinación de extrañamiento que una psicología análoga a la que nos ha ofrecido desde siempre nuestra literatura dramática reviste en una obra de teatro rusa o japonesa interpelada por artistas de allí. Y cuando él no oía, aventuraban incluso una broma de mal gusto, o cuchicheaba el escultor al ver a un joven empleado de largas cejas de bayadera y al que Monsieur de Charlus no había podido dejar de mirar insistentemente. Si el varón se pone a guiñarle el ojo al revisor, tardaremos lo nuestro en llegar. El tren irá dando reculones. Miren, de qué manera lo mira. Ya no estamos en un pequeño tren, estamos en un funiculador. Pero en el fondo, cuando Monsieur de Charlus no venía, casi estaban decepcionados por viajar únicamente entre personas como todo el mundo y no tener a su lado aquel personaje pintarrajeado, panzudo y misterioso, semejante a una caja de procedencia exótica y sospechosa, de la que escapa el curioso olor de unas frutas que, a la sola idea de probarlas, nos revolverían el estómago. Desde ese punto de vista, los fieles de sexo masculino tenían satisfacciones más vivas en la breve parte del trayecto recorrida entre Saint-Martin-du-Chêne, donde subía Monsieur de Charlus, y Doncières, estación en la que se nos unía Morel, porque mientras no estaba el violinista y si las señoras y Albertín, haciendo banda aparte para no perturbar la conversación, se habían alejado, a Monsieur de Charlus no le importaba, para que nadie pensase que rehuía ciertos temas, hablar de lo que se ha convenido en llamar malas costumbres. Albertín no podía molestar, porque siempre estaba con las señoras por prerrogativa de muchacha que no quiere que su presencia restrinja la libertad de la conversación. No me costaba mucho soportar no tenerla a mi lado, siempre que permaneciese en el mismo vagón, porque ahora ya no sentía celos ni apenas amor por ella. Ya no pensaba en lo que podía hacer todos los días que yo no la veía. En cambio, cuando estaba cerca, un simple tabique, en rigor, hubiese podido disimular una traición que me resultaba insoportable, y se iba con las señoras al compartimento vecino al cabo de un instante, sin poder aguantar más en mi sitio, a riesgo de ofender a quien estaba hablando, Brichot, Cottard o Charlus, a quien no podía explicar los motivos de mi fuga, me levantaba, los dejaba plantados allí mismo y pasaba al lado para ver si no estaba ocurriendo algo anormal. Y hasta Doncières, sin miedo a escandalizar, Monsieur de Charlus hablaba a veces con mucha crudeza de costumbres que declaraba no parecerle por lo que a él atañía
ni buenas ni malas. Lo hacía por astucia, para mostrar su amplitud de miras, convencido como estaba de que las suyas apenas despertaban sospechas en las mentes de los fieles. No ignoraba desde luego que en el universo había algunas personas que sabían, según una expresión que más tarde llegó a serle familiar, a qué atenerse sobre él. Pero se figuraba que esas personas no eran más de 3 o 4 y que ninguna de ellas se encontraba en la costa normanda. Esta ilusión puede sorprender a un hombre tan sutil, tan inquieto. Aun con aquellos que creía más o menos informados, se jactaba de que sólo lo estuvieran vagamente y tenía la pretensión de alejar de una determinada persona, según les dijera tal o cual cosa, las sospechas de un interlocutor que, por cortesía, aparentaba aceptar sus declaraciones. Sospechando incluso lo que yo podía saber o suponer sobre él, se figuraba que mi opinión